Vamos a hablar de razones trigonométricas de ángulos agudos. Un ángulo agudo, primero recordando, es aquel que es mayor que 0, pero menor que 90. ¿Ya? Es un ángulo agudo. ¿De acuerdo? A ver, Nayeli, dígame un ángulo agudo que conozcas, que esté entre 0 y 90. Un ángulo agudo. 60. 60 grados, muy bien, es un ángulo agudo. Javier, un ángulo agudo. 40. Maite, un ángulo agudo. 53. Muy bien, 53, perfecto. ¿Quién más está por ahí? Yo, profesor. Alejandra, ¿no? No, profesor. A ver, dime usted, un ángulo agudo. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Alejandra, ¿ya ves? Un ángulo agudo, dime, Alejandra. 28. Muy bien. ¿Alguien más está por ahí? ¿Que no Yo, le llamo? profesor. ¿Nombre? Angelo. Angelo. Angelo, un ángulo agudo, Angelo. 58. Muy bien. ¿Alguien más está por ahí? Que no lo haya mencionado. Ya está, nadie más. Mírenme, entonces, los ángulos que ustedes me han mencionado, todos están bien. Porque todos son mayores que 0 y menores que 90. Profesor, ¿puede ser 22,5 grados también? Claro. O sea, ¿puede ser decimal? Sí. Mira, ve qué interesante, claro, pues si está entre 0 y 90 también puede ser decimal. Entonces ya sabemos lo que es un ángulo agudo, ¿ya? Y los ángulos agudos, escúchame, y los ángulos agudos lo encontramos en los triángulos rectángulos. Esto que tú ves acá es un triángulo rectángulo. ¿Y dónde están estos ángulos agudos? Aquí y acá. Este es un ángulo agudo y este también es un ángulo agudo. ¿Ya? Estos son ángulos agudos. O sea, que nunca en la vida vas a decir que este ángulo sea 90 grados. Nunca en la vida vas a decir que este es 90 grados, que esto es 180, pues es ilógico, pues. Porque ellos van a ser 90 grados, pero van a ser agudos. Y si son agudos, yo ya sé pues que van a ser menores que 90, pero mayores que 0. ¿Sí? ¿Estamos claros, no? Listo. Entonces, ¿en dónde encontramos? Bueno, varios triángulos, ¿no? Pero en nuestro caso vamos a estudiar los triángulos rectángulos, ¿sí? En varios triángulos vamos a encontrar ángulos agudos, pero nosotros nos vamos a centrar en triángulos rectángulos. Y obviamente este angulito de acá, ¿cuánto mide? ¿Alguien me puede decir? Maite, ¿cuánto mide ese angulito? 90, profesor. Muy bien, 90 grados, ¿sí? Ese cuadradito siempre va a medir 90 grados, ¿de acuerdo? No te lo indica, ¿no? Pero ya, desde ahora ya sabemos, ese cuadradito va a ser 90 grados. Si uno que tú has visto pues en figura de cuadriláteros, que ponen así. Ya. Quiere decir que ese cuadradito es 90 grados. Quiere decir que ese cuadradito es el símbolo de 90 grados. ¿Sí o no? Ahora sí ya todo tiene sentido, ¿no? Ya todo tiene sentido. Perfecto. Entonces, un triángulo rectángulo se dice que es rectángulo porque tiene un ángulo recto. Y su ángulo recto es porque es 90 grados. ¿Sí? Tiene un ángulo recto y se dice que es recto porque es 90 grados.
El triángulo rectángulo. ¿Cuántos lados tiene un triángulo rectángulo? ¿Cuántos lados tiene? 10. Ujú. Muy bien, tiene 3 lados. Y así como lo ves, ¿cuál de los 3 lados es el más grande? ¿El lado A, el lado de medida B o el lado de medida C? ¿El lado de medida A, el lado de medida B o el lado de medida C? ¿Cuál de los 3 lados es el más grande? La C, profesor. Sí. Muy bien, muy bien. Vamos a ver quién está. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Vamos a permitirle el ingreso a Kaori. Oh, Kaori, muy bien. Hola, Kaori. Profesor, buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias por ingresar, ¿ah? Qué bueno. Bien, Kaori, mira. Profesor, se leído en internet y no puedo entrar en la primera clase. Ay, siempre sucede esas cosas. Es ese problema de la red, ¿no? A veces se nos va. A mí también me sucede. Por eso yo tengo 2 hasta 3 modem tengo acá en la casa. Para evitar esas cosas. Bien. Tengo datos, profesor. Ajá, también, ¿no? Bueno, son formas de cómo podemos nosotros solucionarlos. Pero muy bien, bienvenida, Kaori, bienvenida. Eso demuestra responsabilidad de todas maneras. Ni bien llega el internet, entro a clases. Porque otra persona dice, llegó el internet, no, ya otro día entro, ya después reviso. No, eso no. Te felicito, estás demostrando responsabilidad, Kaori. Muy bien. Entonces, les estaba explicando a tus compañeros, recién estamos empezando, que vamos a hablar de los ángulos agudos, ¿no? De las razones trigonométricas de ángulos agudos. Y empecé a hablar de los ángulos agudos. Un ángulo agudo es mayor que 0 y menor que 90. Ahí está, ese es un ángulo agudo. ¿Ya? Mayor que 0 y menor que 90, es un ángulo agudo. O sea, puede ser 20 grados, 40, 50, 60, 70, 22,5, 10, 8 grados, 79 grados, todos ellos. Y nos vamos a centrar en los triángulos rectángulos. Y hemos dicho que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Y ese ángulo recto mide 90 grados. ¿Ya? Mide 90 grados. Y el triángulo rectángulo tiene 2 ángulos agudos. Estos ángulos van a ser agudos. Ángulos, ¿sí? Estos son ángulos agudos. ¿De acuerdo? Son ángulos agudos. ¿Sí? No pueden ser mayores de 90, son menores que 90 y mayores que 0. ¿De acuerdo? El único que es 90 grados es esto. Ese cuadradito que ves ahí es el símbolo de 90. Y justo entrabas y le preguntaba a tus compañeros, en este triángulo, ¿cuál de los 3 lados es más grande? A ver, Kaori, ¿cuál de los 3 lados es más grande? ¿El lado A, el lado B o el lado C, Kaori? Profesor, el lado C. Muy bien, Kaori. Muy bien. Entonces, todos me han respondido correctamente que el lado C es el mayor lado, el que tiene más tamaño, el de mayor longitud. Entonces, nunca te vas a confundir. Y ese lado está opuesto a ¿quién? Al ángulo recto. ¿Ya? Está opuesto, está al frente, al ángulo recto, al ángulo de 90 grados. Entonces, nunca te vas a equivocar. Ese lado más grande tiene un nombre. Se le conoce como hipotenusa. Ahí está. Así se le conoce como hipotenusa. ¿Sí? Hipotenusa. Y los otros 2 lados, que forman 90 grados, este lado, se le llama como catetos. ¿Sí? Se le conoce como catetos. Entonces ya conocemos los elementos de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Con respecto a los lados,
son 3, el más grande se llama hipotenusa y los otros 2 que forman 90 grados, catetos. En cambio, con respecto a los ángulos, tiene 2 ángulos agudos y un ángulo recto. ¿Sí? Y ya sabemos que es un ángulo agudo. Pitágoras plantea un teorema con relación pues a los lados. Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es, ahí está, hipotenusa al cuadrado es la suma, dice, hipotenusa al cuadrado es, la palabra es quiere decir igual, ¿no? ¿Sí? Hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado, o sea, a cuadrado, b cuadrado. ¿Sí? Eso me dice Pitágoras. Es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Veamos hallar x en cada caso. Mira, te dice que esto es x, esto es 5 y esto es 12. Vamos a ver. Pasemos a una pizarra en blanco para resolver eso. X, 5 y 12. Y Pitágoras me dice hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa aquí? ¿Cuánto mide la hipotenusa? X, ¿no? X. X cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Entonces un cateto es 5, pero al cuadrado. Y el otro cateto es 12 al cuadrado. Entonces decimos 5 al cuadrado, profesor, es 25. 12 al cuadrado. 244. Muy bien. ¿Cuánto es entonces 25 más 144? ¿Qué? 169. Muy bien. Ahora, observa. Este número 2 está como exponente. ¿Cuál es la operación opuesta a la potenciación? La división. De la multiplicación. A ver, de la suma, su operación opuesta es la resta. De la multiplicación, su operación opuesta es la división. Por una raíz. Así es, de la potenciación es la radicación. ¿Ya? La no te olvides, ¿ah? Si es potencia, va a pasar como raíz. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces tenemos que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 169. Dos números que multiplicados, dos números iguales, que multiplicados me den 169. 13. Entonces ya no te debes olvidar a partir de ahora. La raíz cuadrada de 169 es 13. ¿Ya? Muy bien. Y el otro es 1715x. A ver, vamos a ver cómo hacemos eso. 1715x. Pero date cuenta que ahora lo que piden no es la hipotenusa. Vamos a ver, poner una línea verde. Profesor, disculpe, se me fue internet y no escuché muy bien cómo reconocer la hipotenusa. Ya está, muy bien. Hoy un ratito. Un rato. Acá. La hipotenusa siempre va a ser el cateto más grande. Siempre va a estar frente a 90 grados. Siempre va a estar al frente de 90 grados, la hipotenusa. Y Pitágoras va a plantear un teorema
que te dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, c cuadrado, es este lado al cuadrado más este lado al cuadrado, o sea, a cuadrado más b cuadrado. Para resolver este problema, me pide x, sería x cuadrado es igual a 12 cuadrado más 5 cuadrado. X cuadrado es igual a 144 más 25. Y eso resulta ser 169. Como este exponente 2, esto es una potencia, él va a pasar como raíz. O sea que ahora va a ser x igual a raíz cuadrada de 169. Y raíz cuadrada de 169, eso es 13. ¿Sí? Es 13. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a ver. Dice que esto es 17, 15 y x. ¿Qué me dice? La hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? ¿17x o 15? 17. Ya, muy bien. Entonces decimos, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, ahora x es un cateto, ¿no? Ya está. ¿Ves? Entonces, ahora tenemos que saber cuánto es 17 al cuadrado. ¿Qué resulta de multiplicar 17 por 17? O sea, es 289. Y también tenemos que saber cuánto es 15 por 15. Eso es 225. Ese 225 pasa ahora a restar. Acá está x cuadrado. ¿Eh? Pasa a restar. Ahí está. ¿Y cuánto es 289 menos 225? Ajá. Nuevamente digo muy bien. Esto que está como exponente va a pasar como raíz. Raíz cuadrada de 64. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 64? 64. 8. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás dudando que es 64? Sí, está bien, ¿no? 8, profesor. Muy bien, 8. ¿Lo ves? Facilito el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Sí. Fácil. Pero tú tienes que darte cuenta, ¿ya? Una vez planteé así un problema. Puse acá el x. Puse acá el 12. Vamos a poner otro número. 10. Y acá puse 8. ¿Ya? Y le dije al alumno, haya x por el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces él agarró, puso así. X cuadrado es igual a 10 cuadrado más 8 al cuadrado. Dígame, ¿está bien lo que ha planteado el estudiante? No, profesor. ¿Qué opinan los demás? Yo creo que depende, porque la X podría estar en la hipotenusa. Pero ahí, ¿dónde está? En el problema, ¿dónde está x? Ahí. En el cateto, ¿sí o no? No, pues no, está mal. Muy bien, está mal planteado, claro. Esto está mal, porque Pitágoras lo dice bien claro. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora sí recién está bien planteado. ¿Ves? O sea, empiezas por hipotenusa al cuadrado es igual. Te pueden pedir la hipotenusa como también no. En este caso, mira, ve,
En este caso no pidieron la hipotenusa. Y mira dónde está el x. En el caso anterior sí pidieron la hipotenusa, ¿no? Mira, acá está la hipotenusa. Mira dónde está el x, ¿no? Entonces hay que plantear muy bien el teorema de Pitágoras, ¿ya? Así que ese alumno no lo jalé, le dije, vuelve a revisar bien el teorema, cómo empieza a decir la fórmula, le dije. Vamos a hablar de las razones, ¿ya? De las razones trigonométricas. Son 6, pero para eso, ahora lo que tenemos que hacer es reconocer. Ahora los catetos van a tener un nombre particular. Cuando mencionamos acá, solamente dijimos, ¿cómo se llaman ellos? Ah, profesor, se llaman catetos. Nada más. ¿Sí o no? Se llaman catetos. Ahora te vas a dar cuenta que estos catetos tienen un nombre particular. Y ese nombre particular va a depender de un ángulo. ¿Ya? Por ejemplo, si este es el ángulo θ, el que está al frente a él es un cateto. Se llama, como está al frente, se llama cateto opuesto. ¿Ves? En cambio, el que está a su costado se va a llamar cateto adyacente. O sea que todo va a depender de un ángulo. El ángulo, y este el más grande, dime. En el cateto adyacente dice cateto adyacento. Ah, laxus. Gracias. Ya está. Muy bien. Y este lado más largo siempre va a ser la hipotenusa. Siempre va a ser la... Él no va a cambiar de nombre. Pues. Ninguno ha cambiado de nombre. Solo que ahora los catetos han tenido un nombre especial. ¿Sí? Ahora ya tienen un nombre especial. Mira, por ejemplo, para este ángulo, ¿quién está al frente? Él viene a ser el cateto opuesto. Y él está a su costado, él es el cateto adyacente. Estoy escribiendo mal. Ah, profesor, o sea que el opuesto puede cambiar de lugar. Sí. ¿Y eso de quién va a depender? A ver, respondan a esa pregunta. ¿De quién depende el nombre de los catetos? Del ángulo, muy bien. De donde está ubicado el ángulo, del ángulo. Ajá. El nombre de los catetos va a depender del ángulo. Tú dirás, pero profesor, mira, ve. Acá está teta. Y acá está alfa. Profesor, para teta, él es cateto opuesto. Pero profesor, alfa le va a reclamar. Alfa le va a decir, pero bueno, para mí eres el cateto adyacente. Claro, está bien, le va a decir teta. Está bien, para ti es el adyacente, pero para mí es el opuesto, porque para mí, le dice teta. Teta dice, para mí está al frente. Ah, ya, entonces no va a haber discusión, porque para teta, este lado es cateto opuesto. Y para alfa es cateto adyacente. Entonces, vamos a tener claro que los nombres de los catetos va a depender del ángulo. ¿Ya? Del ángulo. Y acá vamos a ver 6 razones trigonométricas. 6 razones trigonométricas. Mira, ve.
Acá está teta. B, A, C. Son 6. Uno se llama seno. El otro se llama coseno. Tangente. Vamos a escribirlo por otro lado. Falta borrar esa línea. Uno se llama seno. Coseno. Tangente. Y cotangente. Cotangente. El otro es secante. Y el otro es cosecante. Ahí están los 6 nombres. Y sus abreviaturas así. Seno se escribe sen. Coseno se escribe cos. Tangente se escribe tg. Algunos escriben tg, otros escriben tan, tang. Así. O es lo mismo que escribas así, tan. Es lo mismo. Cotangente, secante, cosecante. ¿Sí? Ahí están sus símbolos. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Son sus abreviaturas. ¿Y cómo se va a relacionar el seno? El seno se va a relacionar así. Es cateto opuesto al ángulo teta sobre la hipotenusa. O sea, ¿cuál es el cateto opuesto? B. ¿Y cuál es la hipotenusa? C. O sea, B sobre C. Y así, coseno es el cateto adyacente al ángulo teta sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? A. ¿Quién es la hipotenusa? C. A sobre C. ¿Ves? Entonces, lo que tú te das cuenta, que ahora cuando hablamos razones trigonométricas, van a colocar la relación de lados nada más. Tangente, cateto opuesto, B, cateto adyacente, A, B sobre A. Cotangente, la inversa. Cotangente es la inversa. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Ustedes ya conocían las razones trigonométricas? Coméntenme. ¿Conocían o no? No. No. No, profesor, porque no me enseñan trigonometría. Profesor, yo más o menos, no la conocía tanto, pero... Vamos a practicarlo, porque practicando se queda, ¿ya? Pero ese cuadrito, yo les sugiero que le tomen captura de pantalla y lo tengan en el WhatsApp. A ver, una captura y lo ponen en el WhatsApp, porque eso les va a ayudar bastante en la práctica de ahora, ¿ya? A ver, Nayeli, le pones por favor. Ya está. Muy bien. Gracias. Entonces, eso les va a ayudar para la práctica. Miren, vamos a tener estos ángulos que van a ser, a partir de la fecha, bien mencionados. En trigonometría y en geometría, bien mencionados. El de 30, el de 60, el de 45, el de 37 y 53. Van a ser bien mencionados. ¿Ya? En trigonometría y en geometría. Voy a colocar acá en una pizarra blanca la de 30 grados. 1, 2,
2 y raíz de 3. Ahí está 30 y acá está 60. Porque 30 más 60 es 90, pero obvio. Y acá está 90 grados. El seno de 30 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa. A ver, entonces, ¿cuánto sería el seno de 30? ¿Quién es el cateto opuesto de a 30? 1. 1. El cateto opuesto de 30 es 1. Y la hipotenusa. 2. Ya está. O sea que el seno de 30 es un medio. ¿Qué te parece? Vamos con el seno de 60. Bueno, vamos a ponerlo claro, porque acá voy a borrar. Voy a poner en forma general. El seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora sí. Entonces, ¿cuánto sería el seno de 60? Seno de 60 es raíz de 3, su cateto opuesto, sobre... ¿Cuánto le...? 2, muy bien. ¿Lo ves? Así se calcula, ve. Vamos con el coseno. El coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. A ver, entonces, ¿cuánto sería el coseno de 30? Coseno de 30. 1. Coseno. ¿Cuál es? Acá está 30. ¿Cuál es su adyacente a 30? Su adyacente está al costado. Pues su adyacente está acá al costado. De 30 grados. Raíz cuadrada de 3. Sobre la hipotenusa que es 2. Muy bien. A ver, vamos con el coseno de 60. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente de 60? 1. 1, muy bien. ¿Y la hipotenusa? 2. 2. Ya está, ¿ves? ¿Qué le parece? A ver, capture pantalla. Déjenlo en el A ver, Nayeli, ayúdame. Que eso nos va a ayudar también. Una capturita. Una captura, gracias Nayeli. Vamos con otro ver, con el de 35 o el de 53, ya es 37 y 53. De nuevo, ¿ah? De nuevo. Vamos a poner acá 37, 53. Acá es 3, acá es 4 y acá es 5. Y recuerdas que el seno del seno de un ángulo, el seno, ¿cómo es el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Uno más, tangente, ¿ya? Tangente es cateto opuesto. Vamos a borrar tachuco. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya está. Bien, a ver, vamos a pedir seno de 37. Es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto de 37? 3. 3, muy bien. ¿Y cuál es la hipotenusa? 5.
¿Cuál sería el seno de 37? El cateto opuesto con cateto adyacente. El seno es 53. A ver, seno de 53. ¿Cuál es el cateto opuesto de 53? 4. 4, muy bien. ¿Hipotenusa? 5. Perfecto. ¿Ves? Ahora vamos a ver coseno, ¿ya? Coseno de 37. Profesor, la tangente es cateto Ah, opuesto sobre cateto adyacente. muy bien, gracias, gracias. Gracias, estás atento. Perfecto, me había confundido. Coseno de 37, a ver. Acá está. Cateto adyacente. 4, muy bien. Hipotenusa. 5. 5, perfecto. Entonces, coseno de 53. 3. 3 sobre 5. 5, muy bien. Tangente de 30. Vamos acá. Salimos de acá. Ahora vamos a mirar acá. Miremos acá. Tangente de 37. Tangente. Cateto opuesto. 3. 9. Sobre hipotenusa, que es. Perdón, sobre adyacente. Adyacente que es 4. 4. A ver, tangente de 53. 4. 4 sobre 5. catetos. Mira acá. 3. Sobre 3. Muy bien. ¿Te das cuenta? Sí. Sí, profesor. Ya está. Vamos nuevamente a volver a practicar, ¿ya? Nuevamente vamos a volver a practicar. Acá voy a poner 30 grados. Acá 60. 1. Raíz de 3. 2. Y acá voy a poner seno del ángulo. Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y por acá empiezo a ver. Seno de 30. Vamos uno por uno, a ver. Vamos con Maite primero. Maite, a ver, Maite, díctame seno de 30 grados. Cateto opuesto. Maite, díctame. Maite. Cateto opuesto de 30. 1. Hipotenusa. 2. Muy bien, Maite. Vamos con Nayeli. Nayeli, vamos, seno de 60. Nayeli, seno de 60, Nayeli. Profesor, mi internet está lento por si no le contesto. Pero es raíz de 3. Ya, muy bien, sobre. 2. Perfecto. Vamos ahora a ver el coseno. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ángelo, coseno de 30. Ángelo, coseno de 30. Eso sería que significa, profesor. ¿Cómo? Un adyacente, ¿verdad? Cateto adyacente, claro. Coseno de 30, a ver, Ángelo. ¿Quién es el adyacente a 30? ¿Quién está al costado de 30? El 1.
El que está al costado de 30. La raíz cuadrada de 3. Muy bien, ¿ya? Cuando dice adyacente quiere decir el costado. Opuesto, el que está al frente. Y la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa? 2. Ahí está, ¿ves? Qué fácil fue. A ver, Javier. Javier, coseno de 60, Javier. Ok. Uno sobre raíz de 3. 1, te acepto que es 1. ¿Y la hipotenusa? Es, 2. ajá, 2. 1 sobre 2. Así es. Perfecto. Vamos con la tangente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos con Alejandra. Alejandra, tangente de 30. 1 Tangente 1 sobre sobre 2. Esa sería raíz. raíz de 3. Muy bien, Alejandra. Kaori. Tangente 60, Kaori. A ver. Profesor, sería 1. Tangente empieza con cateto opuesto. 60, 60. ¿Quién es su cateto opuesto? 2. Opuesto, el opuesto. ¿Quién es el opuesto? La raíz de 3. Así es. Raíz de 3 sobre su adyacente, ¿no? ¿Y quién es el adyacente a 60? El que está al costado de 60. 1. 1, muy bien. Raíz de 3 sobre 1. Perfecto, ¿ya ves? Que es fácil. La cosa es practicarlo. ¿Sí? La cosa es practicarlo. A ver, una más, una más. Ok. Pues solo faltan 4 minutos para nuestra prueba. ¿Cuánto? 4 minutos. Ya. Entonces acá, ¿qué? Si me piden seno de 53 más seno de 37. A ver, van a tomar captura. Tómenle captura. Esto también le van a necesitar. A ver, tómenle captura. A ver, Nayeli, ayúdame con eso. Porque te va a ayudar bastante. Profesor, lo mando al WhatsApp. Al WhatsApp, sí. Ah, ya. Al WhatsApp, WhatsApp. Al WhatsApp. WhatsApperto, ahí mándalo. Para que nos ayude, pues eso nos va a ayudar en la práctica. Ya está. Por ejemplo, si me viene así en la práctica, y digo, uy, ahora sí, entonces me voy al WhatsApp y busco seno de 53. No has mandado el de 53, a ver. Este de acá. No, profesor, me confundí. Está bien, no hay problema. Manda también este, manda también. No lo borres, lo que has mandado no lo borres, déjalo ahí nomás. El de 37 y 53, mándalo, es ese. Que el último que has mandado está más completo. Ahora sí. Muy bien. Entonces yo me voy a mi WhatsApp y busco, ¿no? Seno de 53. Ah, ya ese es 4/5. Más seno de 37. Ah, ese es fácil. 3/5. Profesor, son fracciones homogéneas. 7/5. Ah, ¿ves? Se transformó. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que esto de acá se transformó en operaciones matemáticas? ¿No?
Si yo te digo, por ejemplo, seno de 30 por coseno de 60. Entonces busco mi tabla. Seno de 30. ¿Dónde está? Acá está. Seno de 30 es... Seno de 30 es un medio, profesor. Ahí está, en el WhatsApp está. Y coseno de 60, profesor. También es un medio, profesor. Entonces multiplico. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. Profesor, es un cuarto. Listo, ¿ves? Entonces los problemas van a venir así. Así de fácil van a venir. Coseno de 30 por coseno de 60. ¿Por eso le tomaron captura? Ya no es necesario, pues. Ya lo... No, tómenle. Ya, tómale.